Buenas, en este momento les hablaré acerca de la temática denominada Derechos Humanos y Administración de Justicia. En esta oportunidad deseo que este tema tan importante despierte el interés en ustedes y genere un concreto aprendizaje. Por lo tanto, trataremos los puntos más importantes. Iniciaremos estableciendo los antecedentes históricos. En la época antigua surgieron los primeros conceptos sobre derechos, como el derecho a la vida, a la igualdad y a la libertad. En Roma surge prácticamente por primera vez el derecho a la libertad y se protege a través de la ley de las 12 tablas. En Inglaterra, posteriormente, surgió una ley que declara los derechos y libertades de los ingleses, denominada exhibición personal. Ante las diversas violaciones de los derechos humanos, se inició un movimiento con la finalidad de brindar un reconocimiento de los derechos humanos a fin de garantizar una mejor protección. El mensaje de derechos del individuo establecido por Alejandro Álvarez, de nacionalidad chilena, ante el Congreso de los Estados Unidos, dio como resultado la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Posteriormente vamos a establecer qué son los derechos humanos y dice que los derechos humanos se consideran como garantías inherentes a todos los seres humanos y lo más importante es que estos deben de ser disfrutados sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Tradicionalmente también se ha planteado una clasificación de los derechos humanos. Primera generación, derechos civiles y políticos. Segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales. Y tercera generación, derechos de solidaridad o de los pueblos. Pero ¿cuál es el ordenamiento jurídico que rige a los derechos humanos a nivel internacional? Y nos habla acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Prácticamente que fue establecida el 10 de diciembre de 1948, donde se otorgó a los derechos de los individuos un reconocimiento jurídico internacional. Y posteriormente tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que desarrolla los derechos civiles y políticos y las libertades recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos bajo el artículo 1 del pacto. Los estados se comprometen a promover el derecho de la autodeterminación y a respetar ese derecho. También los pueblos disponen el derecho a comerciar y poseer libremente sus recursos y riquezas naturales. También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este se encuentran incluidos los derechos laborales y los derechos de la salud, la educación y un nivel de vida adecuado. El pacto es parte de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero ante esto, cada una de las personas humanas tiene el derecho prácticamente a accesar a la justicia y a gozar prácticamente de una administración. Y nos dice que este es un derecho prácticamente de poder acudir a los medios previstos por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales para su respectiva resolución ante las violaciones o abusos de dichas facultades, es decir, se tiene acceso a la justicia. Toda persona tiene derecho a ser oída y vencida en juicio con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable y ante un juez o autoridad competente. Luego tenemos los tribunales competentes en materia de los derechos humanos. Tenemos a nivel prácticamente americano la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. Luego tenemos en Europa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Posteriormente tenemos en África la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Y tenemos por último en Asia la Comisión Asiática de Derechos Humanos. Pero, ¿qué sucede ante la violación prácticamente de los derechos humanos que les son inherentes a las personas humanas? Se tiene que seguir el procedimiento ante el Consejo de los Derechos Humanos. Este procedimiento va a estar integrado por un relator especial y por un grupo de trabajo.
Este inicia prácticamente, la persona debe interponer la denuncia ante dicho consejo, cumpliendo con los requisitos previamente establecidos. Luego, determinar la validez de la denuncia sobre las posibles violaciones de derechos humanos y la fiabilidad de la fuente de información, es decir, que sea veraz. Luego tenemos que se debe examinar y estudiar la denuncia para que posteriormente se dé una respuesta al Estado. Luego hay una recomendación al Consejo de Derechos Humanos por parte del grupo de trabajo. Luego se realizan llamamientos urgentes y además se enviarán las cartas de denuncia a los gobiernos para solicitar las aclaraciones. El relator especial pide al gobierno interesado que tome las medidas necesarias, que proceda a la investigación y que afronte los presuntos hechos y le comunique los resultados de su investigación. Posteriormente, el gobierno en cuestión debe reaccionar en forma inmediata. Y finalmente, el Consejo de Derechos Humanos va a dictar una resolución con respecto a lo planteado en la denuncia. Por lo tanto, podemos concluir de ese tema que los derechos humanos son indispensables en la vida de cada ser humano, así que los estados se encuentran obligados a darles una protección efectiva mediante el acceso a la administración de justicia, ya que son garantías que están hechas para el bienestar de las personas sin hacer distinciones de nadie, pues son equitativos para cada una de las partes. Gracias por su atención.